Venga, ese aplauso a ese último clasificado que llega ya. Enhorabuena, campeón. Y ahí salen. Fuerte aplauso para las chicas infantiles femeninos. ¡Va, Laura! ¡Tranquila! ¡Va bien! ¡Va, Laura! ¡Tranquila! ¡Va! ¡Va, Carlota! Por aquí, 2 veces. ¡Venga, Elena! ¡Vamos! ¡Venga, Elena, vamos! ¡Aprovecha ahora! ¡Vamos, venga, dale! ¡Venga, Paula! ¡Muy bien! Venga, muy bien, chicas. ¡Venga, Celia! ¡Venga, Celia! ¡Ahí va Paula! A la Alba por ellas. ¡Que vas muy bien! ¡Vamos! ¡Venga, voy a bandera! ¡Vamos, venga! Venga, más bien. No vayas a atacar, venga. Un poco más, Alicia, un poco más. Ahora queda poco. ¡Venga! ¡Saca la larga, venga! ¡Venga, muy bien! Un poco más. Seguimos aplaudiendo a las infantiles femeninas. Venga, que no decaigan esas manos. ¡Venga, Sofía, muy bien! ¡Vamos! ¡Venga, Sofía! Los destacados han sido Manuel Morán, del atletismo, Santi Peligroso, Camina despacio, relájate. Yani Sánchez, atlética vilesina. 2 pruebas también. Juliana Arcena de la Argentina y Mario Laina de la Liga del equipo laboral. Seguimos aplaudiendo a esas chicas que son Denis Díaz. Tranquila. Las infantiles de la categoría femenina que todavía está. Y vamos a ver si hablamos con la vencedora de esta categoría infantil femenino. Decimos las más pequeñas y todos los más mayores no nos cortemos, acercaros a eso, el nombre, el equipo que os entrena, como vamos en el cole, ya que os lo habéis merecido por ese Estamos ahí. Mira que hay un cafecito y ya por abajo ya vas con las gráficas. categoría infantil femenino. Fuerte aplauso para ella. Y aquí te espero en megafonía fuerza con un fuerte sprint. Nosotros, bueno, yo creo que... Seguimos aplaudiendo, siguen llegando. Después de esos 2 kilómetros y medio, atención a los atletas destacados de la categoría infantil masculino. 3 kilómetros y medio. 3 kilómetros y medio. Una vuelta al circuito B.
una vuelta al circuito C, misma distancia que luego correrán las cadetes en la categoría femenina. Vamos a recordar los nombres destacados de los infantiles masculinos mientras seguimos aplaudiendo a las infantiles femeninos. Venga, que no decaigan esas palmas. Hay que seguir animando a estas chicas que han hecho un esfuerzo importante, 2,5 kilómetros por delante. Como atleta vencedor, tanto en Tineo como en Ibias. Venga, Ali, sigue, Ali. Muy bien, Ali. Yani Sánchez, vencedora en 2 pruebas. En la comarca de la Sidra, Alejandro Álvarez, del Atlético Lugones, del Atletismo Lugones. 2 pruebas también ha vencido Alejandro Álvarez. En Oviedo, José Macías, del Ecole, y Jan Arcega, de la Santina, y Mario Laina, del Oviedo Atletismo, se han repartido las victorias en las 3 pruebas que se han disputado por aquí por la Bordal. Seguimos aplaudiendo a esas chicas que siguen llegando. En el Nalón, Denis Díaz, del Laviana Atletismo. Y en Llanes, Arturo Batalla, del Peñatú de Llanes. Son los nombres propios, los atletas en línea de meta, todas las infantiles de la categoría femenina que todavía están recorriendo esos 2,5 kilómetros de distancia. Y vamos a ver si hablamos con la vencedora de esta categoría infantil femenino. A ver si se anima. Se han animado las más pequeñas, espero que los más mayores no nos cortemos, ¿eh? Acercaros aquí al camión de megafonía y nos contáis un poquito. Pues eso, el nombre, el equipo, que nos entrena, cómo vamos en el cole, camión de megafonía. Ya que os lo habéis merecido por ese triunfo y esa magnífica carrera. Primeras clasificadas categoría al camión de megafonía. 6 componentes por equipo, puntúan los 4 primeros, pero de los 6 participantes es fundamental. Se va a disputar dentro de un mes exacto un campeonato. Para ello, los atletas más destacados de las últimas categorías de hoy, de los cadetes, así como atletas juveniles que no participan hoy,